En estos minutos que el Señor nos ha concedido, vamos a orar, a pedirle al Señor que nos bendiga en esta tarde. Le invito a que oremos todos juntos al Señor. Padre y buen Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el privilegio que usted nos concede de podernos presentar delante de su presencia, Señor, en esta tarde que usted nos ha concedido. Señor, te pido que allí donde están mis hermanos, los amigos en este momento, Señor, puedan ser bendecidos, puedan ser ministrados con el poder de su Santo Espíritu. Señor, que tu presencia nos ilumine, que tu presencia nos guíe, que tu presencia, Señor, inunde todo nuestro ser. En el nombre de Jesús de Nazaret, venga ministrando los corazones en esta hora. Señor, que estos minutos que vamos a estar meditando en su palabra, sea usted, Espíritu Santo, que venga haciendo una obra grande, una obra poderosa en cada uno, Señor eterno, que en esta hora van a poder escuchar esta palabra y van a ser parte de esta bendición, Señor, donde no dudamos, donde su presencia, donde, Señor, la respuesta divina se hará presente en nuestra vida, Señor. Señor, nos ponemos en tus manos. Sea usted, Espíritu Santo, iluminando los corazones. Señor, venga hablando conforme a la necesidad de cada corazón en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret, toda la gloria y la honra es para ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gloria a Dios. Bien, Dios le bendiga. Allí también a la niña Margarita. Dios le bendiga. Bien, ya empezó a llover por acá, así que vamos a ser un poco cortos en el tiempo. Bien, el tema en el cual vamos a estar meditando es resultado de clamar a Dios. Ese es el tema, resultados de clamar a Dios. Para ello voy a leer un texto de la palabra del Señor en Jeremías capítulo 33 y versículo 3. Jeremías 33, 3. Dice la palabra del Señor, como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese es el texto. En ocasiones nos encontramos enfrentando situaciones adversas en nuestras vidas, en las cuales pensamos que no tenemos salida ni respuesta a tal situación. Tal vez usted se debe estar pasando o enfrentando una situación similar, donde quizás nosotros tal vez hayamos dicho, ya no tengo salida a esta situación. Situaciones adversas en las cuales quizás nos quitan hasta el sueño, y a consecuencia de ello tal vez ha venido depresión, ha venido estrés a nuestra vida, en la cual no nos hemos sentido bien, incluso quizás hasta al grado de salud. Esto se da porque muchas veces quisiéramos que Dios se glorificara de una manera instantánea, de una manera rápida. Pero claro que Dios lo puede hacer así. En la Biblia encontramos respuestas en las cuales el Señor dio una respuesta rápida, una respuesta instantánea. Pero en los casos, en la mayoría de los casos no es así. El Señor se toma su tiempo. El Señor toma su tiempo para responder. Entonces lo que sucede es que en ocasiones no le entendemos a Dios de cuál es el propósito o el trato que Él tiene para con nosotros, en la cual Él quiere glorificarse en esta situación que estamos enfrentando. Acá lo importante es conocer cuál es el propósito por la cual podemos estar enfrentando una situación en nuestra vida en la cual podemos
frustrarnos inclusive. Pero quiero decirle en esta hora que detrás de la tormenta está la mano de Dios cumpliendo su propósito. Detrás de esa tormenta que podamos estar enfrentando, está la mano de Dios, está el propósito de Dios detrás de todo ello. Él sabe que si nos pasa por el fuego de la prueba, no logramos entender. El Señor sabe que si no nos pasa por el fuego de la prueba, muchas veces no logramos entender cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Por esa razón encontramos el caso de Jeremías y el pueblo de Israel. Muchas veces el Señor pasó por el fuego de la prueba al pueblo de Israel para que su pueblo lograra entender, lograra reflexionar cuál era el propósito de Dios detrás de esa adversidad, detrás de esa prueba. Porque si el pueblo no pasaba por esa prueba, ellos no lograrían entender la magnitud del propósito de Dios. Así es también el Señor para con cada uno de nosotros. Muchas veces el Señor nos hace pasar por el fuego de la prueba, porque si no es así, no logramos entender el propósito. Muchas veces las pruebas vienen para probar nuestro corazón. Como dice la palabra del Señor, que el Señor sacó a Israel, a Egipto, para probar lo que había en su corazón. Entonces esto es muy importante para nuestra vida, porque detrás de la prueba hay propósitos grandes, hay propósitos eternos detrás de esa prueba. Detrás de esa prueba que usted está pasando está la mano de Dios. Hay un propósito detrás de esa adversidad, detrás de ese desierto. Hay una tierra que conquistar. Detrás de ese desierto hay una tierra prometida. Y para nosotros, nuestra tierra prometida es Cristo Jesús, la cual fluye las bendiciones de Dios para nuestra vida. Pero es necesario pasar por ese desierto, porque si no es así, no logramos entender la magnitud del propósito de Dios para nuestra vida. Por eso quiero compartir algunos resultados de clamar a Dios. Pero antes de compartir esos resultados, quiero darle a conocer el siguiente punto. Un punto muy importante que nos va a ayudar para nuestro crecimiento espiritual. Acuérdense que estamos bajo el tema resultados de clamar a Dios. Y en eso de clamar a Dios, muchas veces quisiéramos de que si hoy clamamos, al siguiente día quisiéramos ver la respuesta de Dios. Claro que Dios en su soberana voluntad tiene el poder y la autoridad para responder nuestras peticiones, nuestro clamor. Claro que sí puede hacerlo y lo puede hacer hoy mismo. Pero muchas veces Dios se toma su tiempo porque hay propósitos eternos detrás de esa espera que el Señor nos hace muchas veces trazar en nuestra vida. Lo primero que quiero compartirles es la importancia de clamar a Dios. La importancia de clamar a Dios. No sé cómo toma usted esto, pero qué tan importante es clamar a Dios para usted. No sé qué tan importante es para nosotros el clamar a Dios. Pero déjeme decirle que a la luz de la palabra del Señor, los que clamaron a Dios no fueron avergonzados, dice la palabra del Señor, sino que sus rostros, Dios hizo resplandecer su rostro sobre aquellos que clamaron, porque hay algo poderoso, hay algo sobrenatural que sucede cuando nosotros clamamos a Dios de corazón y nos entregamos a esa súplica, a esa entrega. Déjeme decirle que hay resultados poderosos detrás de todo ello. Por eso veamos el primer punto, la importancia de clamar a Dios. El Señor dice en Jeremías 33 y versículo 3, Él empieza diciendo, clama a mí. Eso es lo que el Señor nos dice hoy, clama a mí. ¿Por qué es importante clamar a Dios? Lo primero, ¿por qué es importante clamar a Dios?
porque nos acerca cada vez más a Él. ¿Por qué es importante clamar a Dios? Porque eso nos va a acercar cada día más a Dios. Nos acerca a su presencia. El clamar a Dios nos acerca a su presencia. Nos acerca a la santidad. Nos acerca al temor a Dios. Cada vez que nosotros clamamos a Dios, es muy importante porque nos acerca más a Dios. Cuando nosotros clamamos y seguimos clamando y clamando al Señor, déjeme decirle que eso nos acercará más a Dios. Y si nos acerca a su presencia. Dice la palabra del Señor que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. No sé si para ustedes es importante acercarse cada día más al Señor, pero déjeme decirle que cuando nosotros nos acercamos cada día más al Señor, nos acercamos a su presencia, y en su presencia hay plenitud de gozo. Algo sucede cuando nosotros nos acercamos. Cada día más que nosotros nos acercamos más al Señor, nos acercamos más a su presencia, nos acercamos más a su santidad, nos acercamos más al temor a Dios. ¿Por qué la maldad del ser humano hoy cada día es mayor? ¿Sabe por qué? Porque cada día el ser humano se está alejando de Dios. Se está alejando y alejando y alejando de Dios. Pero bendito sea el nombre del Señor, de aquellos que hemos entendido que cuando nosotros, como le dijo el Señor a Jeremías, clama a mí, porque el Señor sabía que cuando el pueblo del Señor clama a Él, nos acercamos a su presencia. Y si la presencia de Dios está sobre nuestra vida, mis amados hermanos, déjenme decirle que allí está la victoria del cristiano, allí está la victoria para nuestra vida, ahí está la respuesta para nuestra vida, porque en la presencia del Señor es como se libran las batallas. Bendito sea el nombre del Señor. Los que se acercan ya no son los mismos. Los que se acercan al Señor ya no son los mismos. Algo sucede, sus vidas cambian. No puede existir un cristiano que dice ser cristiano, pero con sus hechos lo niegan. Andan dando mal testimonio, realmente no se han acercado a Dios, están lejos de Dios, porque todo aquel que se acerca a Dios, dice la palabra del Señor, que hay algo que cambia en la vida de esa persona, como cuando Moisés bajaba del monte, de la montaña, de la presencia del Señor, del monte Sinaí. Dice la palabra del Señor que el rostro de Moisés era resplandeciente. Había algo en el rostro de Moisés que iluminaba, que irradiaba santidad, irradiaba la presencia de Dios sobre su vida. Y aún Moisés se tenía que poner un velo sobre su rostro, porque la presencia de Dios era tan grande sobre la vida del siervo Moisés. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mire qué tan importante es clamar a Dios, porque el clamar a Dios nos acerca a Él, nos acerca a Dios. Y si nos acercamos a Dios, allí está la presencia de Dios, allí está la santidad de Dios, allí está el temor de Dios, allí está la palabra de Dios. Los que se acercan a Dios ya no son los mismos, son diferentes. Bendito sea el nombre del Señor. Como Esteban, dice el libro de los Hechos, que cuando estaba siendo apedreado, dice la palabra del Señor, de que Esteban vio la gloria de Dios, la presencia del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, que estaba sobre Esteban. Y dijo él: veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Es que todos los que se acercan a Dios, todos los que están cerca de Dios, su vida son diferentes. El libro de los Salmos, capítulo 145 y versículo 18, dice la palabra del Señor: cercano está Jehová a todos los que le invocan. Pero no queda allí. Dice la palabra del Señor: a todos los que le invocan de veras.
Ahí la diferencia. En otra versión dice a todos los que le invocan con sinceridad. Significa de que hay unos que no invocan al Señor con sinceridad. Mire qué tan importante es la sinceridad, hablar con verdad en nuestro corazón. Dijo el Señor en el libro de Proverbios, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Qué tan importante es acercarnos a Dios con sinceridad. Si nosotros clamamos a Dios y el resultado es que nos acerca más a Dios. El resultado es que ya no somos los mismos. Somos diferentes al acercarnos a Dios. Y si nos acercamos a Dios, tiene que ser de una manera sincera, de una manera transparente, de una manera hablar con la verdad delante de Dios, no fingir. Nuestro clamor debe de realizarse sin fingimiento. El clamor que nosotros hagamos delante del Señor debe de ser sin fingimiento, debe de ser con toda sinceridad. Porque eso es lo que dice el libro de los Salmos 145, 18. A todos los que le invocan de veras. En Mateo capítulo 15 y versículo 8 dice la palabra del Señor: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Se da cuenta por qué es importante acercarnos a Dios, pero con sinceridad? Dice él, sí es cierto, cercano está Jehová a todos los que le invocan. Pero oiga, a todos los que le invocan de veras, dice la palabra del Señor, con sinceridad, con transparencia, sin fingimiento. Bendito sea el nombre del Señor. En la tempestad, nuestro clamor muchas veces es más sincero que cuando las cosas caminan bien. Muchas veces el Señor nos hace pasar por el fuego de la prueba, porque es allí donde nosotros nos acercamos a Dios con sinceridad. Porque cuando las cosas van bien, muchas veces no somos sinceros delante de Dios. Cuando estamos bendecidos de parte de Dios, tenemos trabajo, hay alimento en nuestra casa, la refrigeradora está llena de alimento, hay dinero en nuestro bolsillo, en el negocio nos está yendo bien, en el trabajo nos está yendo bien y todas las cosas van bien. Es allí donde muchas veces nos acomodamos. Y por lo tanto el clamor que nosotros hacemos no es sincero delante del Señor. Por eso dice Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. No hay sinceridad en el corazón. Es necesario que si nos acercamos al Señor, es necesario acercarnos con sinceridad. Es allí donde muchas veces el Señor manda el fuego de la prueba, porque es allí donde nosotros nos acercamos con sinceridad delante de Dios. Nuestro clamor, nuestro gemir viene de lo más profundo del corazón, es sincero delante de Dios. Muchas veces nos alejamos de la oración, muchas veces nos alejamos de la palabra, muchas veces nos alejamos del temor a Dios, muchas veces nos alejamos de la santidad, etcétera, etcétera. El clamor nos acerca a Dios, el clamor nos acerca cada día más. Es allí, por eso es importante clamar al Señor. ¿Qué tan importante es clamar delante de Dios? Porque aparte que el clamar a Dios nos acerca a Él, el clamar a Él nos hace crecer en fe. Cuando nosotros clamamos a Dios, eso nos hace crecer en fe. En Mateo capítulo 17, versículo 20, dice la palabra del Señor: Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará y nada os será imposible. ¿Sabe por qué es muy importante clamar delante de Dios? Porque no solamente nos acerca a Él, sino que también nos hace crecer en fe. Cuando nosotros nos acercamos más a Dios, clamamos más a Dios, nuestra fe va creciendo en las promesas de Dios, en la palabra de Dios.
¿Por qué es importante clamar a Dios? Porque Él escucha nuestro clamor. Él está atento a nuestro clamor. Sus oídos están atentos al clamor de su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso hemos visto en esta oportunidad la importancia de clamar a Dios. Nos acerca a Dios. Nos acerca a Dios, nos hace crecer en fe y Él escucha nuestro clamor. Así que uno de los grandes resultados de clamar a Dios es el siguiente. Uno de los resultados de clamar a Dios es que recibimos respuesta de Dios. Uno de los resultados impresionantes, grandiosos, poderosos para nuestra vida es que recibimos respuesta de Dios. El Señor dijo, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. ¿Cuáles son los resultados de clamar a Dios? Recibimos respuesta de Dios. Hermanos amados, nunca nos detengamos de estar clamando a Dios. Sigamos clamando en el clamor, en la oración, porque el Señor dice, yo te responderé. Si es cierto, nosotros quisiéramos ver los resultados inmediatamente, pero el Señor se toma su tiempo, y es importante esto reconocerlo, que el Señor se toma su tiempo, y es por eso, amados hermanos, en esta hora dice la palabra, yo te responderé, pero la respuesta viene en el tiempo de Dios, no en el de nosotros. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Viene respuesta de Dios para el que clama. Hay una respuesta de sanidad. Hay muchas respuestas en la cual nosotros podemos recibir. No sé qué respuesta usted está pidiendo al Señor en esta hora. No sé qué respuesta usted está pidiendo que el Señor haga sobre su vida. Pero de algo sí estoy seguro, que la respuesta vendrá, pero vendrá en el tiempo de Dios. Y hablando de respuesta, hay muchas respuestas por las cuales nosotros podemos pedir. Una de ellas puede ser respuesta de sanidad para nuestra vida. Una respuesta de sanidad para la enfermedad. Mateo 9:20 dice la palabra del Señor. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Oiga, recibió la respuesta de Dios, una respuesta de sanidad. Por 12 años esta mujer había esperado una respuesta para su vida. Había buscado en lugares equivocados, pero un día se encontró con el Señor. Porque inmediatamente cuando vio que el Señor iba pasando allí y la gran aglomeración de personas, ella dijo, yo iré y tocaré el borde del manto del Señor. Ella fue y tocó el borde del manto del Señor, abrió camino en medio de la multitud. Ahora el Señor nos dice, clama a mí, yo te responderé. ¿Cómo nosotros podemos acercarnos a Dios a través del clamor? Hay respuesta para el que se acerca a Dios. Hay respuesta para nuestra vida. ¿Qué respuesta usted está pidiéndole al Señor? Dios la puede responder en el tiempo de Dios. Esta mujer recibió una respuesta de sanidad para esa enfermedad que el médico no la podía solucionar. Bendito sea el nombre del Señor. Pero sabemos cada uno de nosotros que tenemos a un médico por excelencia, a un doctor de doctores. Su nombre es Cristo Jesús. Él es nuestro sanador. Él es nuestro sanador.
Y si usted está pidiendo una respuesta de sanidad del Señor, el Señor la puede dar, no por lo que yo diga, sino por lo que la palabra del Señor os dice, que el Señor es poderoso para hacer milagros. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Hay una respuesta para nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué respuesta nosotros estamos esperando de parte de Dios? Hay una respuesta de provisión para nuestro sustento también. Había aquella multitud de personas, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y el Señor le dijo a los discípulos: denle de comer. Señor, no hay nada que darles. Apareció un joven, un muchacho. Oiga, es que el Señor se glorifica, hermanos amados, en el momento menos inesperado para nosotros. Algo glorioso el Señor hace de la nada. Cosas grandes el Señor hace de la nada. Cosas grandes el Señor hace de cosas pequeñas. Apareció un muchacho por allí con unos panes y unos peces. Oiga, hermanos, es que el Señor hace milagros grandes. Y los discípulos dijeron: Señor, esto no nos va a alcanzar para darle de comer a tan grande multitud. El Señor dice que agarró aquellos panes, aquellos peces, se los presentó delante del Padre, y dice la palabra del Señor que aquellos apóstoles se quedaron admirados, sorprendidos, porque aún hasta sobraron 12 cestas de la provisión que Dios había multiplicado. Oiga, amados hermanos, hay provisión delante del Señor. Hay un milagro de provisión para nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. No sé si usted tal vez pueda estar sano, pero tal vez en esta oportunidad, tal vez está pasando por una prueba económica, una prueba de escasez material o sustento allí en su hogar. Pero déjeme decirle que el Señor es poderoso para multiplicar la bendición de unos pequeños peces, de unos cuantos panes. El Señor dio alimento a 5,000 personas, a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, porque ese es el milagro de Dios para nuestra vida. Tenemos a un Dios todopoderoso, a un Dios todopoderoso, que para Él no hay nada imposible. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que el Señor quiere en esta hora, que cada uno de nosotros entendamos a quién nosotros adoramos, a quién nosotros estamos clamando. Nosotros clamamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Príncipe de Paz, aquel que abrió el mar rojo para que su pueblo de Israel pasara, aquel que hizo brotar agua de la roca, aquel que mandó maná del cielo. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Aquel que dio provisión para su pueblo Israel en medio del desierto. Oh, gloria al nombre de Cristo Jesús. Grande es el poder de Dios. Para Él no hay nada imposible. ¿Qué respuesta nosotros estamos esperando? ¿Una respuesta de sanidad? Podemos decir: bueno, ya no hay nada que comer, no tenemos sustento. Pero tenemos la mejor herramienta, que es la oración, que es el clamor a Dios. Él dice: clama a mí, yo te responderé. Él dice: clama a mí, yo te responderé. Clama a mí, yo te responderé. Si tan solamente lográramos entender y visualizar y discernir la magnitud de lo que es acercarnos a Dios, acercarnos al Creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Grande es el poder de Dios. Aquel que caminó sobre el mar, aquel que hizo que la red se llenara de peces. Bendito sea el nombre del Señor. Aquel que le dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera, después de 4 días de muerto. Aquel que sanó a los leprosos, aquel que dio vista al ciego Bartimeo, aquel que hizo andar al paralítico del estanque de Betesda. Oh, gloria al nombre del Señor. Grande es el poder de Dios. Respuesta a nuestra vida espiritual. Muchas personas no tienen paz en su corazón. Hay poder en el nombre del Señor.
El Señor tiene poder para dar paz, porque todos los que se acercan a la presencia del Señor podemos disfrutar de la paz de Dios. Todos los que nos acercamos al trono de la gracia, hay paz en el corazón, hay paz en el corazón. El Espíritu Santo viene, ministra paz al corazón, porque todo aquel que se acerca al Señor, haya paz, haya refrigerio, haya bendición de lo alto. Bendito sea el nombre del Señor. No somos iguales, hay algo de parte de Dios en nuestra vida, hay algo de parte de Dios en nuestra vida que nos hace diferente, porque adoramos al Rey de Reyes, adoramos al Dios vivo, al Dios eterno que vive por los siglos de los siglos. Y si nos acercamos a Dios, la paz de Dios está sobre nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos la vida de una manera diferente, no como el mundo la ve, no como la gente común la ve, sino de una manera diferente, a la manera de Dios, a la mente de Dios, al discernimiento espiritual. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cuáles son los resultados de clamar a Dios? Recibimos respuesta de Dios. Dice Él, yo te responderé. ¿Qué respuesta estamos pidiendo al Señor? Respuesta de sanidad. Dios tiene poder para dar la sanidad. Oh, estoy pidiendo por la conversión de un familiar. Dios tiene poder para convertir al corazón más endurecido. Estoy esperando una respuesta para mi familia, para el sustento diario. El Señor tiene poder para multiplicar aquellos panes y aquellos peces. Una respuesta de trabajo, el Señor tiene poder. Cualquiera la respuesta que nosotros pidamos delante del Señor, primeramente debe de estar acorde conforme a la voluntad y el propósito de Dios. Y aquí hay dos cosas muy en claro que hay que tomar en cuenta. De que dice la palabra del Señor. El Señor dice el Señor en su palabra que Él no oye la oración del pecador. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace justicia, a ese sí oye, dice la palabra del Señor. Entonces, lo que significa, también dice la palabra del Señor, que abominación es a Jehová la oración del impío. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Que para acercarnos al Señor, para que vengan tiempos de refrigerio en nuestra vida, hay un milagro mayor en nuestra vida que hay que realizar. Y es ponernos a cuenta delante del Señor. Reconciliarnos delante del Señor, porque es necesario ponernos a cuentas con el Señor. Hay un milagro sobre todos los milagros, y es ponernos a cuentas delante del Señor. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Queremos el milagro de Dios, queremos el favor de Dios. La pregunta es, ¿para qué queremos el milagro de Dios? Le pregunto, ¿para qué quiere la sanidad para su vida, para su cuerpo? Déjeme decirle que hay muchas personas hoy en día que están pidiendo por una sanidad, pero para seguir pecando, no para darle la gloria y la honra al Señor. Si los milagros que nosotros estamos pidiendo delante del Señor es para darle la gloria y la honra al Señor, gloria sea el nombre del Señor, el Señor dará ese milagro grande. Porque hay muchas personas que reciben el milagro de Dios y después de haber recibido el milagro de Dios se olvidan de Dios y se van y siguen pecando y siguen pecando y se olvidan de aquel que le dio el milagro y se olvidan que si están respirando es porque ha sido la misericordia de Dios para sus vidas. En la Biblia queremos ejemplos, claro que sí. En la Biblia encontramos a 10 leprosos. Dice la Biblia que a los 10 el Señor sanó, a los 10 sanó el Señor. Y le dijo el Señor, muéstrense al sacerdote. Cuando iban, dice la palabra del Señor, que uno regresó a darle las gracias al Señor. Los 9 fueron mal agradecidos
y no regresaron a darle gracias a Dios. Dice la Biblia que ese uno regresó al Señor a darle gracias por el milagro que Dios había hecho en su vida. Y dice la Escritura que el Señor le preguntó: ¿no fueron 10 los que yo sané? Y él preguntó: ¿y los 9 dónde están? ¿No será que uno de los 9 nos encontramos alguno de nosotros, que habiendo recibido el milagro de Dios nos alejamos de Dios? El Señor pregunta hoy: ¿y los 9 dónde están? Dios quiera en esta hora que reflexionemos acerca de los propósitos eternos de Dios. Que si Dios nos da milagros, nos da salud, no es para ir a pecar, no es para vivir una vida impía, sino es para darle la gloria y la honra al Señor. El Señor dijo: ¿y los 9 dónde están? ¿No fueron 10 que los sané? Solo uno había regresado. Entonces, hay resultados de clamar a Dios, hay respuesta de Dios. Pero vale más ponernos a cuenta delante del Señor. ¿Sabe otro resultado de clamar a Dios? Es que conocemos a Dios de una manera más profunda y no superficial. Oiga esto: conocemos a Dios de una manera más profunda y no superficial. Él dijo, el Señor: clama a mí, yo te responderé. Y luego dice: y te enseñaré. En otra traducción dice: y te revelaré. Y te daré a conocer cosas grandes y cosas ocultas que tú no conoces. No sabemos los pensamientos de Dios, pero Él ha preparado para cada uno de nosotros cosas grandes y ocultas que nosotros mismos no podemos imaginar. Cosas grandes para nuestra vida. Entonces, ¿cuáles son los resultados de clamar a Dios? Primero, recibimos respuesta. Segundo, conocemos a Dios de una manera más profunda y no de una manera superficial. Dice: y te enseñaré. Y te enseñaré. Cuando el Señor iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, dice la palabra del Señor que dijo el Señor a Abraham: no daré a conocer lo que yo voy a hacer a mi siervo Abraham, le ocultaré lo que yo voy a hacer. Y dice el Señor que el Señor le dijo, dice la palabra del Señor que Dios le dijo a Abraham a qué había mandado a los ángeles, a qué había llegado a Sodoma y a Gomorra, a destruir aquella ciudad. Inmediatamente Abraham se puso a interceder. Entonces hay poder y hay autoridad y respuesta cuando nosotros clamamos a Dios. Conocemos a Dios de una manera más profunda. Abraham conocía a Dios. Abraham tenía una relación muy íntima, muy personal con Dios, de tal forma que se le llamó el amigo de Dios. Amigo de Dios. Esto quiere decir que si nosotros clamamos a Dios, veremos su respuesta y nos mostrará aún más de lo que nosotros podemos imaginar. De tal forma que dice el profeta Isaías, capítulo 55 y versículo 8 al 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos,